Vamos a entrar en materia, damos la bienvenida al señor Jiménez, buenas tardes y bienvenido. También damos la bienvenida a Carina Mejías, diputada del Partido Ciutadans. Buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes al hombre de las 5 carreras, el señor Villarroya. Buenas tardes. Y también a Jorge Bestringe. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Madrid para la privatización de hospitales y el consejero dimite. Hombre, es una buena noticia. Después de Gamonal es una gran noticia. Se veía venir, ¿eh? Se veía venir. Antes veníamos en el coche y él aquí presente dijo, hombre, claro, es que los jueces también van a la pública. Dice un antiguo juramento de las Cortes de Aragón que por encima del rey está la ley. Y esto es algo que a mí me gustaría que sucediera en España, cosa que no es así porque la figura del jefe del Estado es inviolable. Pero aparte de esto, que no es el tema, es verdad, los jueces también son ciudadanos y son ciudadanas de este país. Y hay que decir que aquí en Cataluña nos están privatizando muchas cosas y la gente sale para hacer vías independentistas, pero no cuando hay manifestaciones por la salud pública, con lo cual habría que aprender un poco en Cataluña de determinadas cosas. Nos falta la opinión de Carina. Sí, bueno, como decía el señor Jiménez en un dicho aragonés, yo creo que la traslación es que contra el abuso de poder siempre te queda la justicia, ¿no? Y cuando alguien ve que se le están atropellando sus derechos, pues lo que hace es primero protestar, y si ve que las protestas no surten efecto, pues entonces se va ante un juez y pide que se haga justicia, y en este caso ha sido la justicia la que ha modificado, ha echado hacia atrás una decisión política, que además la historia de los hospitales en Madrid ya viene de antiguo, porque yo recuerdo cómo desde muchos lugares se veía con sorpresa la rapidez con la que se construían hospitales en Madrid, y creo que en un periodo de 8 años se construyeron 5 hospitales que intentaban atender a todo lo que era la demanda del sector metropolitano de Madrid, ¿no? Y se hicieron también a través de un sistema de concesión, no solo o sea, se cedía el suelo público para que una empresa privada se quedara no solo con la concesión de la construcción del hospital, sino también luego con la gestión. Y entonces aquello era un negocio como a dos bandas, es decir, era dinero público que se ponía pues al servicio de una empresa privada para gestionar la sanidad pública. Es decir, era un mecanismo bastante extraño que había permitido pues que esos hospitales que durante mucho tiempo se habían demandado se construyeran con una inusitada rapidez. Entonces ahora ha llegado la puesta en marcha de esos hospitales en un momento de profunda necesidad de medidas de austeridad, y claro, todo eso demandaba unos recursos que yo creo que la Comunidad de Madrid en este momento no tiene y no dispone, y ante esa situación lo que ha dicho es, bueno, oiga, pues yo ahora cojo, externalizo todos estos servicios, los privatizo, y todos estos hospitales que en un principio tenían que ser al servicio de la sanidad pública, pues vamos a ir externalizando determinadas especialidades, sectores y demás, y nos quitamos la deuda de encima. Y entonces, claro, uno tiene que ser responsable con lo que hace y no gastar más de aquello que puede afrontar en cuanto a aquello se ponga en marcha, en cuanto al gasto que le va a producir, ¿no? Y yo creo que estos hospitales y esta privatización de la sanidad ha sido la consecuencia de gastar más de lo que en realidad se tenía, y ahora nos damos cuenta de que, bueno, que hay que modificar esas decisiones tomadas en tiempos de bonanza, y en tiempos de austeridad pues pasa esto, ¿no? Que ante esta situación de abuso y de atropello, pues la justicia pone orden. Vamos a entrar con todos ustedes en este tema, acercándonos a una ley, acercándonos a una situación, acercándonos de lleno al estado del bienestar. Son las 7:06, las 6:06 en las Islas Canarias. Los recortes, según publica hoy el periódico, ralentizan la inversión e impiden promover la autonomía de las personas. Queremos compartir con ustedes este interrogante. ¿Por qué los ajustes solo son para los más débiles? Todo esto gira en torno a un mantra que es el de la productividad económica. Bueno, pues hay también una productividad social. Quiero decir, es evidente que hay cosas que no son del mercado: la cultura, la educación, los transportes, la seguridad, la atención a los más débiles. Y ahí hay que cuadrar al mercado y negarse que sea el mercado el que regule eso, entre otras cosas porque no es el mercado quien regula eso. El mercado realmente son una serie de nombres y apellidos perfectamente localizables, que parten del principio de que ellos son la jauría, es decir, la casta depredadora, son los que en todo caso tienen que ganar. De todas maneras, es cierto que ha recortado el gobierno del Estado, y la parte principal, la parte del león, la ha recortado el gobierno del Estado, pero el Estado sigue enviando a las autonomías un cierto dinero, entre ellas aquí a Cataluña, que nos está rescatando, y las autonomías se dedican a gastar el dinero en cosas que parece que deben ser más interesantes que el tema de la dependencia. Chorrada. ¿Qué? En chorrada. Entonces, claro, criticar al gobierno central única y exclusivamente no.
Habrá que criticar también a las comunidades autónomas, que por cierto tienen un gasto desmadrado y es las que más déficit tienen, para decirles que cuando les llega el dinero que les envía el Estado, aunque sea poco, yo no digo si es poco o es mucho, que tomen prioridades, porque en el fondo el tema de la dependencia está transferido a las comunidades autónomas. Tengo a Carina en el plató. Ella pertenece a un partido político que tiene representación política en Cataluña y me gustaría que nos dijera su opinión por qué las ayudas a gente que las necesita de verdad se les está quitando de esta manera. Bueno, pues porque es evidente que el Gobierno tiene un nivel de prioridades diferente al que se corresponde con la necesidad social, ¿no? En este caso es muy destacable que, por ejemplo, el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno anunciara una rebaja del IVA respecto de las obras de arte y, sin embargo, hace 2 anunciara un incremento del IVA sanitario respecto de prestaciones de servicios básicos de asistencia que conciernen a las personas con dependencia, como por ejemplo es el tema de gafas, de dentaduras, de pañales, en fin, de toda una serie de servicios que van a tener un coste superior y que además entran dentro del copago sanitario también y que afecta precisamente a las necesidades de las personas con dependencia. Pero yo creo que aquí el origen del problema está en que esta es una ley que se creó como el 4º pilar básico del estado del bienestar, que generó una expectativa enorme y que además estableció toda una serie de prestaciones que por parte del servicio público de asistencia pues se tenían que pagar, y ahora, como no hay dinero para pagarlas, todo aquello que se había iniciado en un momento pues se recorta. Y yo creo que una de las cosas más inadecuadas y más ruines a la hora de recortar es precisamente que se dijo que todas aquellas personas, aquellos familiares cuidadores que se dedicaran al cuidado de sus mayores tendrían una ayuda por parte del Estado. Hubo mucha gente que renunció a posibilidades de, pues no sé, o laborales o de algún otro tipo, pensando que iban a tener una compensación por la dedicación a las personas mayores, porque siempre es mucho mejor que alguien que pertenece a la familia se dedique al cuidado de los suyos, y resulta que después de haber albergado esa expectativa y esa posibilidad, ahora se vean en la situación de que es el propio Gobierno el que los deja en la estacada, ¿no? Y yo creo que eso es una injusticia soberana que se podía haber evitado a través del recorte de otras cosas que son absolutamente sobreras e innecesarias, y que creo que el Gobierno debería afrontar como recorte principal, en lugar de aquello que responde a la atención de las personas con mayores necesidades, como en este caso son pues las personas mayores o las personas con discapacidad, ¿no? Y como eso, pues tantas otras cosas. Yo creo que es porque en este momento las prioridades por parte del Gobierno están equivocadas y se atiende a lo superfluo y no se atiende a lo verdaderamente necesario, que es la de aquellas personas que están en situación de dificultad, ¿eh?